este mismo programa. Buen día, muchachos, ¿cómo andan? Buenas tardes, va. Buen día para algunos nomás. No, lo decís por Patuno, que se acaba de levantar. Y llegó medio Justelli, ¿viste? No sé, la verdad que... Complicado, tuve una sospechoso. Tuve una mañana complicada. No vamos a entrar en detalle. ¿Cómo anda, Lauti? ¿Todo bien? La verdad que ando bien, negro. Ando ansioso por el tema de la facultad, pero muy contento. Y bueno... Tranquilo. Muy Trajiste un par de noticias ahí, de economía. Traje un par de noticias, justamente dos noticias importantes sobre la economía, que... para debatirlo un poco. Está bien, sí, me comentaste alguna una sorpresa, puede ser. Sí. Para muchos. Claro, quiero que ustedes adivinen, vamos a hacer un juego después. Dale, perfecto. Yo la estoy leyendo, ¿vale? ¿Cómo va? Pará, ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Trajiste algo? ¿Te olvidaste la hoja? ¿No? ¿Estás firme? No, estoy firme. La tuya también creo que es llamativa, pero... Para mí no es llamativa. Para mí es un tema que le interesa a todo el mundo. ¿Sí? Sobre la salud de la diva más grande que tiene nuestro país. Pregunto, juez. ¿Cristina? La diva. Ah, la diva. Bueno, depende de qué. Diva de la televisión. No sé, Moria. La grande. No, la grande. Así nomás, lo dejo picando. Ah, bueno, para que la gente empiece a crear. Para que la gente empiece a cranear, a ver qué puede llegar a hacer. Tenemos un integrante más en la mesa, que es Matías Galastegui. Decime si lo pronuncio bien, porque yo soy bastante bruto y no sé si es Gallastegui o... Gallastegui. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mati es secretario de CTA Capital, secretario de Culturas y militante del Hormiguero, donde somos compañeros con ¿ahí se Mati. conocieron? Ahí nos conocimos. Bueno, ahí la noche. ahí empezó la historia. Esa es la historia que podemos contar. Claro, esta es la historia que se puede contar a las 3 de la tarde. La historia oficial. Claro. Bueno, ahora vas a estar acompañando todo el programa. En realidad el segundo bloque va a ser una entrevista más fijada en él, pero si ven que por ahí comenta, se anima, lo que él requiera necesario, si cree que es necesario comentarlo, que lo haga, porque acá es bastante descontracturado todo. Bueno, tenemos... fueron los premios Gardel. Fueron los premios Gardel. Y... ¿Ganamos algo? Fue bastante... Sí. Todos. Sí. No, todos ganamos. Yo te hablo por la radio, no sé. Nosotros... No, pero sí de música, de artista. ¿Vos cantaste, le hiciste alguna canción? ¿Sí? Yo soy cantante y... A ver, canta algo. No, negro, no pongas así. Algo ahora, sí, dale. Todavía no estoy totalmente desinhibido. Está dormido Patuno, ya te digo que está... Gordo, me tienen contra las cuerdas hoy. Te levantaste 2:30, gordo, no mientas. Sí. Qué hijo de tu madre. Bueno, fue llamativo porque estuvieron muy presentes, se está notando un cambio, viste, de época, y estuvieron muy presentes las mujeres en estos premios Gardel. Fue el aniversario 21 de los premios Gardel. Y la que obtuvo el de oro fue Marilina Bertoldi, hermana de, no me acuerdo la hermana, pero de Luca Sativa, la principal de Luca Sativa. La verdad que son una pareja, son santafesinas, son de un pueblo muy chico de Santa Fe. Son muy buenas artistas y fue algo llamativa la declaración que tuvo cuando la ganó, que creo que está hablando en todos los portales de eso. Que cuando la ganó dijo que la única mujer que ganó este premio fue Mercedes Sosa, hace 19 años, cuando la que ahora lo ganó, Marilina, tenía 12 años. La gran Mercedes Sosa. Y después se agregó que, con un poco más de, casi como imponiendo, haciéndose fuerte, y hoy la ganó una lesbiana. Entonces medio como que a eso se le sumaron distintas declaraciones como Lali Espósito y otras actrices y artistas que también hicieron declaraciones al respecto de este poder femenino, que un cambio de época. Reclamaron mucho también por la presencia, que salga la ley de porcentaje femenino en la los cuota escenarios. en festivales. El 30%, El 30%. era lo que están reclamando. No sé si la ley está... Se está discutiendo en el Congreso. Bueno, reclamaron sobre eso, hicieron mención al menos. Y después, bueno, también hubo declaración de Lali Espósito, también fue una de las que pisó fuerte dentro de estos premios, porque se llevó creo que 3 premios dentro de este galardón. Y una de las declaraciones que hizo fue que hizo mención a todas las compañeras que reclaman por un mayor espacio dentro de los escenarios, como recién decíamos, pero también llamó por el aborto legal, seguro y gratuito, y aclaró que es una causa de salud pública, aunque a algunos no les guste. Entonces, la verdad que dentro de lo que venía siendo el Gardel, que casi que... La verdad que se venían dando, ya digo, pasaron 19 años para que paguen a otra mujer,
y que haya tantas menciones, que se refiera tanto también a cuestiones sociales, porque también estuvo Woz. Woz es un rapero que viene en ascenso puro, ganó la última Red Bull. Sí. De la última Red Bull. Y bueno, también él hizo una canción junto a otros artistas, de los cuales acá los tengo nombrados porque yo me los olvido: Teresa Parodi, y también no me los acuerdo, bueno, está bien, los perdí. Puede pasar, negro. Bueno, porque hicieron una canción homenaje a Mercedes Sosa. Y dentro de sus letras le pegó al gobierno de turno, que él lo suele hacer, generalmente le pega al gobierno de turno, pero también turro. Llamó a... Bueno, lo dejo eso a tu criterio. Llamó también al poder juvenil, a los jóvenes también, viste, hizo una mención al respecto de eso. La verdad que yo fue novedoso para mí. Sí, totalmente. Que se empieza a visibilizar, digamos, desde el feminismo, digamos, estos nuevos espacios que empiezan a ganar las mujeres, digamos. Puntualmente el caso de Lali, que viene pisando fuerte ya en la esfera internacional hace rato, digamos. Fuera de lo que hizo en Casi Ángeles hace 5 o 6 años que ya viene pisando fuerte. Tossel también. También ella se ha manifestado mucho en contra de la industria musical, en contra de los hechos discográficos. Ahora firmó, creo que si no recuerdo mal, con Sony. Pero el problema es que ella arrancó de forma independiente, y ella lo que decía que a las mujeres justamente se les cuesta mucho en esta industria entrar como una potencia dentro de esta industria, sobre todo acá en Argentina, porque si vos ves por ahí en el ámbito internacional, vos tenés distintas artistas que ganan. El caso de Britney Spears hace 20 años, Taylor Swift de ahora, tema y ya salió a Jennifer López, Ariana Grande, Dua Lipa, tenés Taylor Swift tuvo el tema que con más reproducción en YouTube hace poco. Sí, lo contamos. Si no recuerdo mal, lo contamos en una de las noticias. Por eso te lo estoy... Pero, no está bien, no estoy diciendo nada. No soy el único que se levantó mal. No. ¿Qué querés que te diga, negro? Pero no te estoy diciendo nada yo. Yo te aprecio. Pero, entonces, bueno, se venía manifestando ese descontento de esa parte. Entonces, bueno, qué sé yo, que ahora se le empieza a tener en cuenta, es un espacio el cual no se lo venía beneficiando tanto, y bueno, yo creo que tenemos que ir por ahí, por ese camino. Como acá en esta mesa también deberíamos sumar una voz femenina, ¿no? Una voz femenina urgente para esta mesa, por favor, si nos están escuchando y alguien se quiere sumar, por favor. Urgente. Bueno, de los 3 invitadas que hemos tenido, dos fueron mujeres, que bueno, la verdad que tratamos de por lo menos hasta que sumemos a otro del programa. Vamos a seguir sumando gente porque ya el salario. No, pasa que claro, el problema. ¿Qué crees que te diga? El problema es nadie que está tomando gente ahora. ¿Nosotros vamos a ser distintos? No, bueno, sí, es verdad. Pero bueno, y nosotros damos posibilidad. O si no te arrancamos a Colorado, ¿qué soy el más prescindible. Trabajo de honores, no tengo problema. Venimos hablando de la Feria del Libro hace bastante tiempo. Acá pagaban, espera. ¿No entró el pago ahí? Yo lo hacía gratis, pero... Negros. Escuchame, se destapó la olla, negro. ¿Por qué a mí? Yo tampoco estoy cobrando. Soy el único que cobra acá. Saltó la Chafi. Che, bueno, mandamos un saludo a Juana, la verdad es que mandó ahí una manito. Al Instagram siempre está atento, es un oyente fiel. Que no le gusta cuando hablamos de Game of Thrones. Que por suerte hoy no vamos a hablar de Game of Thrones. Ay, porque ya llega un momento que cuántas semanas. Ya se termina. Lo mismo creo que tenemos una última noticia de la Feria del Libro. Tenemos una última noticia de la Feria del Libro que... cerró ahora el lunes, terminó. Cerró el lunes. El domingo. El lunes creo. Bueno, seguimos con noticias de ahí, va a ser la última por lo menos de este año. Lo que hemos robado con la Feria del Libro. Pero bueno, acá el Colito estuvo mirando una entrevista bastante llamativa, teniendo en cuenta de que el entrevistado... No se deja entrevistar. No se deja entrevistar. Es la figurita complicada del álbum. Difícil. La figurita es difícil. Es no late. Sí. Por mí, tengo un cariño personal al entrevistado igual, así que ojo con bardearlo. No, yo también. ¿Sabe? No, está bien. Estamos hablando de Carlos el Indio Solari, que en la presentación de su libro, Recuerdos que mienten un poco, para presentarlo, obviamente conociendo al Indio no fue a la feria, pero hizo una entrevista con Marcelo Figueiras, que es justamente quien escribe junto con el Indio esta autobiografía,
hicieron un video para presentar conjunto con el libro, donde el indio, bueno, cuenta algunas cosas del libro, como por ejemplo, él destaca que ahí cuenta todos sus proyectos públicos y las tramoyas que el público no conoce, digamos, como por atrás de eso que pasaba con Patricio Rey, digamos, todas esas cosas que la gente, que ese público que él dice que siempre le fue fiel, quizás no conoce. De hecho, lo escuchamos al indio, dice que contó cosas que ni siquiera su hijo sabe. Y dice que se sintió muy cómodo en este formato de entrevista, que bueno, también fue lo que hizo en este video, junto con Marcelo, porque uno dice siempre, ¿no? Por ahí cuando cuenta algo suyo, por ahí siempre cuenta lo que mejor le conviene, digamos. Cuenta la historia como mejor le conviene. Y quizás decía que este formato de una entrevista, una conversación, una interview, dijo Carlos, podía ser quizás una pregunta que por ahí yo te quiero preguntar algo a vos. Justo ahí, una pregunta que es complicada y por ahí yo no la quiero explayar, o por ahí no voy por ahí cuando cuento algo que es mío, digamos. También contó un poco de su infancia, digamos, él nace en el 49, con peronismo, pero bueno, ya a la edad de 6 años, cuando se empezó, digamos, a tener noción, llegó la revolución, él la llama la revolución fusiladora, así que creció en un contexto bastante adverso, donde cuenta historia de su padre, como de tener un cargo casi ministerial, él lo llama así, un sueldo ministerial, pasó a tener una jubilación miseria y a tener que reinventarse otra vez, y cómo eso le afectó a él en el desarrollo, digamos, de su niñez, que él dice que fue un niño dañino, él se describe así, no dañino de hacer desastres, pero sí, bueno, lo que hacen los chicos, de romper cosas, molestar a los vecinos, querer que venga la policía por cualquier cosa. Muy buena esa última. ¿Ustedes no lo hacían? Yo le contaba a los perros. Pero bueno, la verdad es muy interesante, está el video completo en YouTube. Pero yo quería rescatar algunas cosas, como por ejemplo, describe muy bien, habla mucho del imperio, digamos, de Estados Unidos, cosa que a mí me gustaría preguntarle a él, porque él vive en Estados Unidos. Prácticamente, ¿no? Y a mí ya me genera una contradicción, digamos. Él habla mucho del imperio, mucho de cómo influye lo que pasa en Estados Unidos y en la periferia, como llama él, y cómo se hace, es difícil, cómo, ¿no? Vivir en Estados Unidos y criticar. Y pasa que es lo que hablamos la otra vuelta también, de lo que pasó con la entrevista de Papo, que le hacían un taller que no la podía hacer en su casa porque sus propios fanáticos decían que era una contradicción que él tenga una casa propia, que ahora tiene que hacer en el taller, es Papo, ¿viste? Lo mismo que Spinetta con la propiedad de él, digamos, que alquilaba. Sí. Llega un momento que no sé en qué cuál es el punto de partida para decir que se está contradiciendo o no. Él también es libre, o sea... No, obviamente es libre de vivir a donde quiera, pero él en su... Pero capaz que en ese lugar encuentra un espacio de tranquilidad. Él dijo que pone en Nueva York, creo que es Nueva York, ¿no? Sí, él vive muy cerca, no sé si vive muy cerca, pero siempre nombra Nueva York y los alrededores. El indio viviendo acá en Buenos Aires, en Urbano, en cualquier punto de Argentina. No podría, es como, bueno, el Diego le pasa lo mismo. Bueno, pero uno podría decir, bueno, pero no se puede necesario irse a Estados Unidos, tiene un montón de lugares, partes en el mundo. Pero al mismo tiempo siempre lo escuché nombrar cuestiones relacionadas a la cultura neoyorquina, con también los clubes que hay y la música jazz. Siempre lo escuché, de hecho, me acuerdo una vuelta, creo que antes de que toque en Mendoza, en una entrevista a Vorterix, él dijo que le preguntaban qué música, porque iban a pasar, antes de su show iban a pasar música durante todo el día en Vorterix que al indio le gustaba. Y era un montón de música negra, muy jazzera, de orígenes allá, yanquis, digamos. Entonces quizás se encuentra, convengamos que está en una etapa de la vida que creo que todos en algún momento vamos a hacer, como diciendo, bueno, quiero hacer lo que quiero en este momento, ¿no? Sí, ya está, más teniendo en cuenta lo que venía diciendo de que... Hay que ver, es uno de mis ídolos. Voy a hablar del punto de vista de que yo soy un seguidor de él. Yo hay que ver qué quiere uno de su ídolo.
Yo prefiero que viva como él tenga ganas, que no se mande ninguna, mientras que no se mande ninguna por el otro lado de lo que siempre se quejó, digamos, mientras que él no sea corrupto con su vida misma, si él hizo la guita por buen lado, supongamos, porque nadie sabe, y la quiere disfrutar como quiere, yo prefiero que siga así, que baje línea, prefiero que baje una línea que, bueno, yo coincido con él, digamos, pero prefiero que haga eso antes de capaz que sea un músico de bajo perfil, que sea muy importante en la vida de muchos argentinos y que ni siquiera toque cuestiones de injusticia o conflictos sociales. Como el de la Berizo. Bueno, ese no. Como Chano con el otro día. No, también se quejaron mucho a Roger Waters, ese estilo, ¿entendés? Porque siempre hace declaraciones en contra de determinados entes sociales. Bueno, ahora no lo estaban criticando por lo de Venezuela. Por lo de Venezuela, Palestina, y dice, pero él está en una playa en el Caribe. Bueno, pero yo prefiero que siga involucrado, con el que no se olvide, digamos, y que no se haga el boludo, teniendo todas las... Pocos tienen ese poder, digamos, de llegar a determinadas personas. Sí, sabe que entonces, lo que poder diga... utilizarlo en favor de esas personas, porque lo que está diciendo quiere ser, o sea, lo que quiere es concientizar a esas personas de este tipo de artistas. Claro. Entonces, Al que se le critica mucho también es a Residente, René de Calle 13, también. porque También. critica mucho el imperialismo yanqui y vive en el Alto Manhattan, como le dicen. Pero yo creo que está muy bien lo que hace porque escribe canciones para el pueblo y aparte que él vive en Puerto Rico, que es totalmente dependiente de Estados Unidos. Él dice que es una colonia yanqui hace más de 100 años y debe ser una contradicción. Y también debe tener mucha bronca, no sé, no poder despegarse de Pasa que yo creo que ya el mundo ya tiene su regla de juego. Digamos, es como si yo tengo un pensamiento más de izquierda, tengo que ser un linchera, prácticamente, para ser fiel a mis dichos. Y yo creo que el mundo ya está puesto en regla. Que a determinadas personas digan que está mal y que debería ser de otra manera, pero tampoco pueden vivir en ese extremo, digamos. Tener que exigirle todo el tiempo a la gente que... Le exigí que tiene que pensar y predicar de una manera y tiene que vivir de la misma manera. ¿Por qué tenés que infligir sobre su libertad? Bueno, obviamente, sí, eso. Y para mí tampoco hay contradicción en eso. Pero bueno, la gente siempre le pide más al artista, al jugador de fútbol, que a otro que le debería pedir un poco más. Pero bueno, Sí. siempre la gente quiere opinar, que le gusta. Aparte ya te digo, qué sé yo, cada uno de lo que quiera. Igual yo la pregunta que hacía yo Sí. era por la nota que había escuchado, pero era como una pregunta que me gustaría hacerle Claro, sí, a él. Ojalá, si nos está escuchando Carlos y quiere llamar en vivo. A él hizo una respuesta en referencia a los placeres de la vida. Que él dijo, bueno, que los placeres había que dárselos en vida. No habló específicamente de vivir en Estados Unidos, pero sí habló de distintos placeres porque esta pregunta se la hizo Pergolini en el documental Tsunami, que le hicieron a Tsunami era no María Tsunami era Tsunami Piedra que late es el anterior, que es en Tandil, que se lo hacen a las personas. Y él dijo que los placeres, que justamente Pergolini le preguntaba que no es contradictorio decir que el lujo es vulgaridad y uno se da distintos placeres, qué sé yo, y él dice, mirá, yo ya tengo una etapa de mi vida que si yo quiero tomar un vino bueno, voy a tomar un vino bueno, no por eso me voy a privar y me voy a elegir el vino Facundo. Cada uno... Le pegas a mi nombre y le pegas a la marca. No. Que posiblemente nos puede auspiciar dentro No. Porque estuve charlando con Vos la sabés empresa por qué de lo digo. Tetra. Vos sabés por qué lo digo. ¿Por qué estuviste charlando? Y estoy charlando a ver si conseguimos un sponsor más. ¿Pero porque sos cliente o...? Soy ¿Alguna vez? Cliente predilecto de Facundo, por supuesto. Facundo Selection se llama. Pero bueno, él dijo que bueno, los placeres se los quiere dar, digamos, y no por eso se va a privar de que si le gustan los motores, quiere comprarse una buena moto de nivel, que se le va a dar. No, y además, volviendo un poco a lo que él dijo en la nota, dice que bueno, esta gente que justamente puede reclamarle algo, es la misma que proyectó en él algo que él no era, digamos. También es eso. También es eso. Y bueno, y para cerrar, digamos, si quieren ver la nota, es muy rica, está en YouTube. Lo que dijo sobre una próxima misa, que por el momento él dice que no puede tocar en vivo, que está 3 horas bien y 1 hora y media mal. Que le gustaría hacer un vivo, dijo él, tengo que hacer un vivo, no me quiero privar de eso, un streaming.
está tratando de conseguir una empresa que banque en Argentina porque según cálculos le habían dicho que podía ser 1 millón de personas. Así que está tratando de conseguir una empresa que soporte... Dijo, perdón, nombró algo también con respecto a la enfermedad. De que sí, le queda poco, dijo. Sí, no, que le queda poco y que en realidad lo que él le gustaría hacer, porque él dice que por momentos tiene horas donde la pasa mal, sí, muy mal. Y dice que eso le privaría de hacer un vivo y que por ahí, no consiguiendo la cura, pero sí consiguiendo determinado medicamento que, por lo que dijo él, no existe, por lo menos para lo que él tiene ya, para su especificación. Él tiene Parkinson, pero bueno, viste que hay distintos niveles, no sé cuánto avanzado está en él. ¿Qué pasa? Sabrá decir Mati que... Además de Secretario de Cultura, soy médico en mi profesión diaria, ¿sí? Así que... Pero, bueno, digamos, por lo que trascendió, digamos, él le puso nombre de Parkinson, no sabemos más nada, digamos, no ha trascendido mucho más cosas. Si al Parkinson, digamos, la medicación que existe no funciona, la realidad es que no hay muchas alternativas que mantengan a los pacientes bien. Son raras las ocasiones en las cuales no funciona la medicación, porque pareciera ser la situación. Por lo que él dice, digamos, un paciente con Parkinson bien tratado no debería tener 3 horas y 1 hora y media mal, digamos. Pero bueno. Claro. Sí, además él se reconoce como un mal paciente. Igual es una enfermedad neurodegenerativa, digamos, al final del camino... En algún momento va a perder. Está dando vueltas por ahí. Lo que decía, que si conseguía alguna pastilla o algo que le permitiera estar, aunque sea un día entero sin nada... Ahora se están investigando una especie de tratamiento alternativo que es a partir de células madre que se diferenciarían a células dopaminérgicas. Están viendo, pero bueno, nada, falta mucho para ahondar todo en ese camino. Bueno, se están haciendo ya casi mitad del programa, 25 minutos, y no quería dejar pasar que las canciones que vamos a poner entre bloque y bloque son dedicadas a mi viejo. Soy bastante, en ese sentido, muy papero. Está llorando en vivo. Cumpleaños Feliz cumple, Checho. Cumpleaños Checho, seguramente está en Tecún en este momento, que es uno de los grandes aportantes al programa, así que también le agradecemos a todos los de Tecún que seguramente nos están escuchando desde allá, desde Deró, pueblo de la provincia de Buenos Aires, más de 400 kilómetros de Capital Federal. Algunos nos conocerán, creo que la más gran mayoría, por ser el pueblo al lado de Bolívar. Al lado del pueblo de Tinelli. Al lado del pueblo de Tinelli. Al lado de Pirovano le dicen. Al lado, sí. De Henderson. Es Deró, me está puteando media ciudad de Deró, me está puteando. Bueno, entonces... Te por ser colorado igual, así que te puten más. Entonces el primer tema es de Genesis, Home by the Sea, parte 2. Y nada, los dejo escuchando un poco de Phil Collins. Bueno, como le comentamos en el primer bloque, lo tenemos acá a Matías Gallastegui, que nos va a hablar un poco de lo que es la cultura en la ciudad, en la nación, cómo se llevan a cabo o cómo están conformados los presupuestos. Ya comentamos que es conocido hace tiempo, ¿no? Con el Colo. Y también hace un tiempo. Y encontramos que también se conocían con Patuno, que Patuno siempre llamativamente conoce a muchas personas. Viejas luchas. Y las tiene bajo brazo, ¿viste? No sabemos dónde las saca, pero siempre conoce a alguien. Bueno, primero, ¿cómo le estás pasando? Esperemos que bien. Bueno, repito eso, muchas gracias por la invitación. Muy lindo el programa. Me gustó el intercambio sobre lo del indio. Sin aportar nada, me parece que dispara algunas preguntas interesantes. También fue interesante. Yo no sabía que también eras médico, entonces, bueno, tu aporte también estuvo bastante... Porque acá tenemos un futuro médico que no aportó nada al respecto, ¿viste? Dijo, es Parkinson, ¿no? No, pero sí, bueno. Aportó lo más profundo que claramente hace a un saber técnico que yo no tenía, de hecho. Sí, es verdad. Te tira flores. Sí, es verdad. La solución del futuro. La solución del futuro. No, se está investigando, ¿viste? Si después del Melanaví es éxito, ¿eh? Sí. Anotátela con la de la especialista en Parkinson. Bueno, Mati, contanos un poco sobre las políticas públicas referidas a cultura, digamos, de estos 12 años de gobierno ya del PRO acá en la ciudad. Y después profundizamos también con estos 4 años en Nación. ¿Cómo la ves, digamos? ¿Hacia dónde apunta este enfoque cultural que tiene el PRO? Bien, bueno, a ver,
para nosotros venimos discutiendo mucho dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina, dentro de la CTA, con un conjunto amplio de organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, espacios culturales, radios comunitarias, digamos. Lo bueno que tiene la CTA es que nos permite encontrarnos en una diversidad de actores que amplía un poco la mirada, nos permite ver como la cuestión desde diferentes ángulos. Y la primera conclusión que llegamos es que hay una vocación que se expresa hace 12 años en la ciudad y que ahora está yendo a Nación, que es que, digamos, en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires haya una sola voz cantante y sonante, que es la del gobierno, digamos, ¿no? O sea, está intentando por diferentes formas y lugares, digamos, ir acallando las voces disidentes de la ciudad. Sobre todo, justamente, una de las voces centrales que hay en la ciudad, que es la de la cultura independiente. La cultura independiente quizás ha ido tomando un lugar como sector, digamos, pero para llamarlo mucho más amplio es toda esa cultura que está por fuera, digamos, de lo que el gobierno de la ciudad impulsa, o los grandes espacios culturales como el Coliseo, el Recoleta, digamos, ¿no? Todo lo que está por fuera de eso, que habita los barrios, que se habitan en espacios culturales tanto del norte, del centro y también del sur de la ciudad de Buenos Aires, que es un espacio recontra olvidado y dejado. Y esto decimos, bueno, lo que quieren es imponer como una mirada normativa y normalizadora a lo que está pasando. Digamos, para nosotros la ciudad de Buenos Aires fue avanzando en un proyecto cada vez más desigual, más injusto. O sea, es una ciudad que tiene un presupuesto enorme, para no aburrir con números, pero es un presupuesto, una enormidad, digamos, es la ciudad que tiene mayor riqueza, mayor ingreso per cápita de la Argentina sin duda y de la región, con lo cual debería ser constituida como una ciudad cada vez más justa, más igualitaria, donde todos podamos trabajar y habitar, y sin embargo, digamos, se va profundizando en mayor pobreza, mayor desocupación, más cantidad de gente en situación de calle y demás. Y para que toda esa conflictividad que va creciendo no salga a la luz, lo que van haciendo justamente es acallar las voces. Esas voces las acallan desde dos lugares. Una es, digamos, generando un cerco mediático enorme en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier conflicto que hay en la ciudad, sea o por las escuelas o por los hospitales, o, digamos, no atraviesa, digamos, en los grandes medios de comunicación casi que nunca. Y por otro lado, en el lugar más, si se quiere, subterráneo, que es en el día a día de la ciudadanía porteña, que se da en los centros culturales, en los clubes de fútbol, en los clubes, digamos, barriales, todo eso que debería ir gestando como un espíritu crítico, en estos 12 años se fue reduciendo cada vez más la cantidad de espacios culturales que hay en la ciudad, pero sobre todo en los últimos 4 años. Porque, digamos, esto se montó sobre una realidad nacional que empezó a que el ajuste que la ciudadanía vive, porque tenemos cada vez menos plata, digamos, para ir a habitar un espacio cultural, a compartir una cerveza, a habitar alguna expresión cultural, se conjuga con que no hay promoción para la cultura independiente, digamos. Uh-huh. Bueno, el otro día vino los de la Barbeté y nos contaban una experiencia de ellos en una sala de teatro, que también que a mí me llamó la atención. Yo vengo, siempre digo, a organizar parte de festivales chiquitos para 100 personas, también en bares, en centros culturales, y lo que ellos nos mencionaban era que ellos iban a la gorra, pero había determinados teatros que incluso le cobraban porcentaje de lo que recaudaban en la gorra. A mí me llamó la atención, y ellos me contestaban también diciendo, bueno, porque también es un poco de la situación que están viviendo los mismos centros culturales. Bueno, imagino también parte del tarifazo también despega. Absolutamente. Pero fíjate, o sea, para nosotros la cultura es un derecho, ¿viste? No sí. Tiene que ser un privilegio de quien puede o no habitar consumirla, digamos, como la quieren vender habitar ellos. Un espacio cultural, digamos, ¿no? Debería ser un derecho de todos nosotros y nosotras poder, digamos, habitar espacios culturales que van constituyendo nuestra identidad, nuestras relaciones humanas, digamos. Ahí se construye gran parte de las sociedades que nosotros queremos para el mañana, digamos. Sin espacios culturales como los que muchas de las organizaciones que nosotros habitamos van desarrollando, es muy difícil gestar la sociedad del mañana, digamos. Justamente ahogando esos espacios culturales es la certeza de que la sociedad se va a quedar como está, digamos, ¿no? Sacándonos todo espacio colectivo. Pero más allá de esa reflexión hay una cuestión objetiva, que es, vos decís, bueno, la gente tiene menos plata en el bolsillo. Eso es una realidad que empieza a pasar hace 4 años, a partir de que Macri asciende al gobierno nacional. Pero después
digamos, el incentivo a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires tiene dos grandes programas. Uno es la de promoción cultural, como le llaman ellos, que es donde están los programas que tienden a incentivar, por ejemplo, que los centros culturales tengan un mango más para habilitarse, para estar mejor acondicionados, para tener, digamos, todas las condiciones necesarias. Bueno, si nosotros analizamos ese presupuesto, el gobierno destina más o menos 400 pesos por año por persona a que vos puedas, digamos, a que circules por un espacio cultural. Eso quiere decir que vos, Patuno, el gobierno destina 400 pesos por año para acceder al derecho a la cultura. Mientras si vos sos ciudadano que accede al Coliseo, por ejemplo, el gobierno destina 4.500 pesos por año para que vos puedas ir al Coliseo. Sin confrontar un espacio cultural con otro, digamos, pero para nosotros todo derecho a la cultura vale lo mismo y debería estar igualmente promocionado. No si somos ciudadanos que podemos habitar el Coliseo o ciudadanos que decimos ir al club de barrio en Barracas, que para nosotros es tan importante una cosa como la otra, y lo que venimos a exigir justamente es justicia distributiva, es decir, bueno, que para igualdad de derechos necesitamos un presupuesto que esté acorde a esa necesidad. Y eso, digamos, como otra asimetría, si nosotros separamos a la ciudad en norte, centro y sur, el norte se lleva la gran mayoría de ese poco presupuesto que hay para incentivar la cultura independiente. Ese poco presupuesto se va mayoritariamente al norte y al sur casi que no llega nada, digamos, ¿no? Entonces son miradas de cómo hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera para el gobierno de la ciudad. Perdón, Mati, decía el Teatro Colón. El Teatro Colón, dije Coliseo, perdón. Sí. Teatro Colón. Está con el Coliseo Romano. El Teatro Colón. Pero sí, esto también a nivel nacional, el ajuste lo estamos viendo, digamos. El año pasado el Ministerio de Cultura dejó de existir como ministerio, pasó a ser una secretaría que ellos lo dibujan, lo pintan, pero digamos, es un retroceso en términos de garantizar el derecho al acceso a la cultura, porque junto con esta reducción, digamos, de ministerio a secretaría, hay programas que van a dejar de existir, porque es una realidad, hay políticas públicas que no se van a desarrollar. De hecho, el año pasado quisieron impulsar una ley de cultura nacional, ley nacional de cultura, y como era una ley orgánica, no la pudieron impulsar porque no hay organismo, digamos. Sí, para nosotros ahí había una discusión, porque muchos de nuestros compañeros son laburantes del Ministerio de Cultura de Nación, y la discusión que nos dábamos era, ahí hay un ajuste económico, sin duda, digamos, ¿no? Buscaron degradar el rango de ministerios a secretarías para ahorrarse un mango. Pero no es, sobre todo en el Ministerio de Cultura, para nosotros hay sin duda mucho más detrás de eso, digamos, que se emparenta con degradar el Ministerio de Cultura a secretaría, destrozar la ley de servicio de comunicación audiovisual, degradar todo lo que es el sistema educativo argentino. Todo eso para nosotros es la definición de que Cambiemos tiene a la batalla cultural, o sea, a pasarnos por arriba culturalmente con su modelo de precarización de la vida, lo ha puesto en el centro, digamos. Quieren que nosotros no tengamos la posibilidad de expresarnos y de construir, digamos, identidades que sean críticas para con el sistema. Y para eso la cultura, la comunicación, la educación son como las herramientas centrales que ellos rápidamente avanzaron a destruirla. O sea, van por ese lado como herramienta para poder implementar todo el desastre económico y social que están haciendo en los últimos años. Ahora, en los 12 años de la ciudad, ¿siempre fue de mejor a peor, digamos, o hubo en algún momento que dijeron, bueno, vamos a redistribuir mejor los presupuestos, o siempre fue cada vez más marcada esa diferencia? Mira, lo que ha ido pasando en la ciudad de Buenos Aires es el presupuesto total de la ciudad de Buenos Aires se ha ido incrementando, brutalmente, ¿no? No necesariamente, digamos, las partidas presupuestarias para lo que nosotros entendemos es garantizar derecho han ido creciendo. Algunas han tenido años de aumento y retroceso, todas esas partidas se han subejecutado, el presupuesto de cultura se ha subejecutado siempre, y lo que ha ido pasando es que justamente dentro del mismo presupuesto vos encontrás cómo ha ido rotando
la perspectiva de cómo interpretan la cultura, porque si vos tenés una perspectiva de derechos metida dentro de la cultura, vos decís, bueno, ¿qué es lo que va ganando lugar dentro de ese presupuesto? Va ganando lugar que se creen los espacios culturales en los barrios, que se sostengan, que haya accesibilidad para toda la ciudadanía a expresiones culturales, actividades culturales, y digamos, justamente no siguieron ese camino, y lo que fueron privilegiando es más dinero en algunos espacios culturales centralizados, y después muchísimo dinero, y esto es lo que más se va, en la promoción de la marca ciudad. Es decir, bueno, vos tenés mucha plata puesta en el Teatro Colón, 36% del presupuesto total se va en el Teatro Colón, otro porcentaje importante en el Recoleta, en los espacios, digamos, de la cultura más... Sí, el Teatro Cervantes también tiene un gran presupuesto. Digamos, exactamente, ahí se va una parte importante, pero después... La siguiente parte más, digamos, más dominante del presupuesto se va en todo lo que son los eventos de publicitación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vos te encontrás, por ejemplo, con la Noche de los Museos, ¿no? Con un presupuesto importante, y dentro del presupuesto que se va para la Noche de los Museos hay una enormidad de dinero puesta en publicidad del gobierno de la ciudad. Entonces, todo lo que vos habites en términos de la Noche de los Museos está, digamos, muy rodeada de la marca ciudad, ¿no? Que vos te vayas ese día sabiendo que esto lo hizo Rodríguez Larreta, que lo hizo con, digamos, con el gobierno de la ciudad, digamos, ahí hay un dinero puesto enorme. Nosotros, digamos, no vamos a decir que no hay que publicitar lo que el gobierno hace. Lo que pasa es que publicita una enormidad en función de lo poco que hace, digamos. Claro, hay muchísima plata puesta en propaganda. De hecho, nos venimos a entrenar ahora, digamos, en estas horas, el 110 millones de pesos puso el gobierno de la ciudad en publicitar la creación de 54 escuelas que no están, digamos, ¿no? O sea, gasta plata en propaganda de cosas que no hacen, y digamos, y eso no es un error, digamos, eso es una forma de concebir la comunicación política. Bueno, eso da un poco de... indigna un poco. Mati, entonces, digamos, la discusión en este momento, la pelea no es por el presupuesto, sino cómo está distribuido, o cuáles son las partidas que hay muchísimos lugares. Ellos se jactan de que en ciudad hubo un crecimiento del presupuesto, pero justamente hay presupuestos que no están actualizados. Hay presupuestos de 2016 todavía. Que, por ejemplo, para dar un ejemplo, Proteatro es un organismo que da subsidios. Ahora Proteatro, Prodanza, Mecenazgo, Metropolitano, están bajo una sola gerencia, digamos. Han perdido la singularidad y la autonomía y han recaído todos en una sola gerencia única. Y ellos tienen, por ejemplo, Proteatro tiene un presupuesto de 2016 y le van dando como inyecciones por afuera. El año pasado llegó a 41 millones de pesos. Para este año dicen que va a 49 millones de pesos, pero, por ejemplo, la obra que hice yo el año pasado tiene un subsidio de Proteatro que nunca apareció. Si me está escuchando alguien de Proteatro. Sí, digamos, ahí sucede algo que es, justamente nosotros lo que queremos con el presupuesto es que tenga la perspectiva que nosotros entendemos tiene que tener la cultura, que justamente es, cuando nosotros discutimos derechos, discutimos la accesibilidad del derecho, ¿viste? Ellos, en cambio, ponen una cuestión de privilegio, ¿viste? La cultura pareciera ser en la ciudad una cuestión de privilegios. Él se relaciona mucho con uno de los, digamos, de los valores culturales más importantes que el macrismo viene imponiendo en la ciudad y que lo ha puesto fuerte sobre la mesa en estos 4 años, que es la meritocracia, ¿viste? O sea, quien accede a los lugares que el gobierno de la ciudad más publicita, pareciera que nos da un estatus de ciudadanía superior a otro. ¿Viste? Entonces, y ahí empieza una cuestión de el sacrificio de la ciudadanía por acceder a determinados lugares que se han jerarquizado, porque el gobierno de la ciudad decide jerarquizarlos, y que nosotros desde ningún lugar vamos a criticar ningún espacio cultural. Lo que queremos justamente es que se jerarquice la accesibilidad a la diversidad cultural que hay en la ciudad de Buenos Aires, y no que se jerarquice una sola. Entonces, volviendo a la pregunta que hacíamos de qué queremos con el presupuesto. Nosotros queremos discutir el presupuesto en su distribución para que justamente vaya en la accesibilidad al derecho a la cultura en todos los barrios. Soldati y Recoleta puedan acceder al derecho a la cultura. Y por otro lado, hay que ponerlo en contexto del presupuesto general, porque tenemos una cantidad de dinero puesta en pago de intereses de deuda, digamos, que marca que la gestión de los últimos años ha ido justamente en que caiga el presupuesto de cultura y se aumente el presupuesto para pagar
pagar la deuda que ha financiado el enriquecimiento de muchos vivos en la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho, por ejemplo, a nivel nacional, la Sinfónica Nacional este año perdió el 88% del presupuesto. Increíble. Pero bueno, así un montón de datos que bueno, tampoco es para aburrir, pero que datos que son y no se entienden, digamos. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, a la ESMA, a la ESEXMA, le deben 4 millones de pesos. Le adeudan. Y a los talleristas no se le paga desde 2017. Sí, lo que da bronca es esa polarización, digamos, del presupuesto, como vos decías. A mí me quedo resonado todavía más lo de publicidad. Sí. Que yo creo que sí, es necesaria, pero bueno, que tantos... Yo no sé, yo la verdad que no sé manejar bien la economía ni los términos económicos, pero yo creo que no sé si les mueve algo tampoco, si a ellos les importa. Si a ellos les importa, ¿entendés? No lo veo como algo que quizás alguien piensa, no, bueno, pasa que en este momento, se les pasó, o... Yo lo veo, es como que indigna un poco, más viniendo desde ese lado. Indigna mucho ver que ya te digo, pongo de nuevo el ejemplo de la obra, viste, o de tu subsidio que nunca más llegó, viste, el subsidio para ustedes. Entonces da bronca porque polarizan demasiado. Yo vivo cerca del Centro Cultural Recoleta y sé que se hacen eventos muy buenos ahí. Y incluso hay algunos pagos, pero la gran mayoría son gratuitos. Y la verdad que está muy bueno, pero es cierto que el público es distinto a cualquier otro evento que puede llegar a estar en cualquier otra parte de la ciudad. Es un público bastante centrado. Uno lo nota, el target que tiene ese tipo de público que va a esos eventos. Entonces, que yo, desde mi punto de vista, es bastante indignante. Y yo quisiera saber si... no sé si vos lo sabés o no, pero bueno, traigo a la mesa, capaz que alguno sabe. De que si en algún otro momento sí se lo tomó en cuenta o se redistribuyó mejor el tema del presupuesto, ya sea en la ciudad, capaz que vos todavía tenés más afilado el tema de la ciudad, o en nación, o bueno, no sé si alguno también sabe de provincia, de que si en algún momento sí se tomó un poco más en cuenta, pues si seguía con esas diferencias, pero quizás no eran tan marcadas como ahora, que esté tan polarizado, digamos, a quienes ayudan y a quienes no. Sí. Una cosa que tiene que ver con por qué nosotros no solo ponemos a la cultura como un derecho, sino esta cuestión de la accesibilidad, que no solo es justamente que eventualmente todos nosotros podamos participar de alguna actividad, digamos, si se quiere, recreativa o de esparcimiento, sino porque entendemos que justamente estos espacios culturales, educativos, las radios y demás son todos espacios donde realmente creemos que ahí se deconstruye y se construye, digamos, la sociedad que nosotros queremos tener mañana. Digamos, una reflexión que hacíamos es, el neoliberalismo te propone todos los días una forma de vivir, ¿no? O sea, vos todos los días te levantás a la mañana y te vas a acostar a dormir a noche viviendo una serie de escenas que el neoliberalismo te pone para que vos vayas construyendo tu identidad. La única forma que los sectores populares, las organizaciones de trabajadores, los que queremos tener una sociedad distinta mañana, es que tengamos espacio donde podamos ir prefigurando eso que queremos tener mañana. O sea, lugares donde nosotros nos podamos relacionar entre las personas de manera distinta a lo que se nos impone cotidianamente, que es privilegiando la solidaridad por sobre la individualidad, la cooperación por sobre el egoísmo, toda esa serie de valores que se nos invita a vivir todos los días. La única forma es que haya espacios físicos, reales, donde podamos desarrollar esas experiencias. Eso por un lado, de por qué decir, bueno, ¿por qué tenemos que luchar por este derecho que es tan importante para nosotros? Lo segundo, con respecto a la ciudad, digamos, desde la gestión macrista siempre fue en deterioro. A nivel nacional, la experiencia fue otra. Digo, estaba pensando en lo que significó, digamos, la articulación del Ministerio de Cultura de Nación con, por ejemplo, el desarrollo de Paca Paca, el programa Nuevo Encuentro, todo eso que nos permitió recrear, o sea, todos los programas de revisionismo histórico, digamos, se impulsaron una serie de políticas nacionales que justamente lo que intentaban es que nosotros, cuando los pibes nuestros vean un dibujito, que por ahí a nosotros al principio nos parecía decir, bueno, si esta era una prioridad o no, la realidad es que todos nuestros pibes puedan reversionar la historia argentina, reivindicando a San Martín. Son acciones culturales que para nosotros son potentísimas, de la misma manera que se fueron fomentando, por ejemplo, las políticas culturales dentro de los espacios de derechos humanos, para que la cultura, digo, el Conti, digamos, todo lo que está sucediendo dentro de la ESMA ahora, de abandono profundo, era una política de que la cultura sea un canal
para comunicarnos con nuestra historia, digamos, ¿no? Para que justamente esa identidad que queremos construir de sujetos con historia pueda ser desarrollada a partir de actividades culturales, y ahí el Ministerio de Cultura de Nación, con Teresa Parado, en algún momento que la nombrábamos hace poco, estuvo al frente de eso. Y fue una gestión interesante. Si quieren después podemos acercar algunos números, no los tengo acá, pero se crearon casas de la cultura, digo, cosas, ¿no? Que se van ocurriendo. Se crearon casas de la cultura en muchos de los barrios porteños, de la 21-24. Tiene una casa de la cultura ahora completamente abandonada, que hoy justamente hicieron una actividad de reclamo por eso. Eran casas de la cultura, justamente venían a esto, es decir, bueno, que el derecho a la cultura llegue a los barrios más postergados, más olvidados, más humildes de nuestra patria, para que justamente se active todo este circuito de repensarnos y de construir nuevas identidades en nuestra Argentina, digamos. Y por mi parte, ojalá que en algún momento se los tome más, se lo vuelva a tener en cuenta, o se los tome, sea quien sea, quien nos gobierne, que se lo empiece a tomar en cuenta, porque son cosas que a las cuales nos forman. Vos dijiste que esos lugares hacen al futuro, digamos, porque somos todos jóvenes los que vamos a asistir, más allá que también seguramente hay gente adulta, somos jóvenes, y hay jóvenes de los cuales se forman ahí, ya sea en casa de cultura o en espacios así. Uno aprende instrumentos, aprende a relacionarse con otras personas, tiene una formación cultural que es importante, y la cultura, viniendo de ese palo, la cultura yo creo que es lo más importante para formar a seres humanos. Uh-huh. Y si no se los tiene en cuenta, como no se lo está teniendo, se pierde mucho. Bueno, complicado. Ha sido una riquísima charla, se nos juntó el segundo bloque con el tercero, casi te digo, y va el tercero, diría yo, ya a esa altura. Hablando de va el tercero, Lauti, ¿vos tenés algo para contarnos o no? Sí, relacionado con la economía. Primero que nada, una noticia, la cuento breve, que confirmaron a la Argentina como mercado emergente. A la mierda. Deja el grupo de naciones conocidas como Mercado Frontera, que pertenecíamos hasta el año pasado, y se une a países como China, Brasil, Rusia, entre comillas, ¿no? Sacá del medio. Según dice el banco JP Morgan, había estimado que la Argentina, con este nuevo cambio, podría recibir unos 3.800 millones de dólares. Lo dijo JP Morgan. Lo dijo JP Morgan. El producto más vendido fue el kilo de azúcar. Mirá. Ah, la mierda. O sea, y la gente está amargada. La gente... Segundo puesto, los celulares, que se podía esperar. Ajá. Pero lo llamativo fue el tercer y cuarto puesto, que son pañales y aceites. O sea que en los primeros 4 puestos tenés productos básicos. Y bueno, y ustedes que pensaban que se podían ir de viaje, ahí está, ¿no? Estas personas que se embarazan y después no les alcanza y tienen que esperar al hot sale para comprarse pañales. Qué barbaridad. Che, bueno, vamos con la noticia, creo que más importante de lo que... Sí, o sea, estábamos todos esperando que Patuno... Dejar un poco de tiempo, pero puedo resumir. No, vamos a lo importante. El domingo... ¿Quién era la diva? Mirta la Grande. ¿Quién va a ser? El domingo... A la Grande le puse Mirta. El domingo fue internada por una brida intestinal. Una brida. Una brida. Es una obstrucción intestinal por un error postoperatorio. No es un error. No, una postoperatorio. Así que ahí lo explico mejor. No está una herencia, claro. Se adhería en las paredes del intestino. Es como si haces una quemadura china. ¿Ustedes hacían como bueno. No. Sí. Cuestión que Mirta está mejor, ya está bien, se levantó y ya. ¿La llamaste ayer? Sí, la llamé. Se levantó, estaba Nachito Viale esperándola y le dijo: ¿de qué se ríe esto de este spote? Bueno. Y Mirta se levantó y le dijo: Nachito, que es el productor de Almorzando con Mirta, de toda la vida. Le dijo: Nachito, ¿cuándo volvemos a laburar? Mirta, pará. Está laburando, porque así se saca el país. Mirá cómo está Mirta, está hecha. Bueno. Va a tener unos días más internada. Y después vas a poder salir, pero bueno. ¿Es verdad lo que dijo Ventura? ¿Sobre qué? Yo le digo que la señora estaba vomitando. No.
materia fecal. Eso es lo que dijo Luis. No, bueno, Ventura dice muchas cosas. El otro día llamó de lavapatas a los kinesiólogos, Ventura. Sí. Dijo que no es un masajista. Dijo que, no es un que son los asistentes de los traumatólogos y que sirven para lavar patas. Bueno, ahí está Luis Ventura. Nada, felices por Mirta a volver a su programa que están abiertos de mente y que tanto nos enseña y tanto... Está triste porque dijo que puede volver. Ella piensa que va a volver el gobierno anterior. Así que... O sea, ¿le vamos sacando el pasaporte? ¿O ya lo debe tener? Y no sé si llega el viaje, pobrecito. No, sí, bueno, mirá que viene amagando y te la querés cargar vos. Mirta tiene hermano. Mirta tiene una gemela. Tiene una hermana gemela. No, gemela de melliza. Sigue viva. Sí, y tiene un hermano mayor. Nah, ¿en serio? Sigue vivo. Es verdad. Sigue vivo. Todas hablan de Mirta, pero tiene... Es la familia, creo, Legrand. ¿Cuánta información sobre Mirta? ¿Cuántas Bueno, sí, es un programa fanático. Yo soy fanático, no sé ustedes. Por eso traje la noticia. Estaba al minuto a minuto de cuándo salía la operación. No, Me estaba fuera de me explotaba el teléfono. Van a hablar de Mirta, hablen de Mirta, Carlos. Vamos a contar un gancho para el próximo programa, para los que los quieran escuchar. Rápido, faltan 10 segundos. Sí, acá estuvo Lauti produciendo un poco para la próxima entrevista y se viene... El número lo conseguí yo. El número 1. Lo consiguió el número para Un momento. ¿Están seguros de lo que van a hacer? Sí, obvio. ¿Están seguros que lo van a vender ahora? Se cortó el Instagram. Sí, bueno, por supuesto. O lo dejamos a que el público... El Instagram le vamos para a... que adivinen las redes sociales. O sea, hay una regla en radio que dice que no podés quemar a los invitados con por tanto eso, tiempo de coincido. Estén atentos a las redes sociales, a ver quién viene el próximo programa y escúchenos que no lo vamos a defraudar. Hasta luego. ¿Qué querías decir, Claudio? No, que lo pueden adivinar, es relacionado al deporte, solo eso. Hay mucha gente. Al deporte de las enfermedades vasculares también. Es muy amplio eso, pero bueno, le vamos a tener una adivinanza, a ver si la captan. Muchas gracias, Mati, por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.